No, pues buenos días, compañeras, compañeros que nos acompañan en esta sesión. Iniciamos un poquito tarde por estar esperando más público, pero ya vemos que tenemos más de la mitad presentes. Bienvenidas, bienvenidos. En este webinar que AMAR y la Red de Mujeres está realizando con un objetivo de ir capacitando a nuestros compañeros que forman parte de la red y de las redes comunitarias e indígenas. Pues vamos a empezar nuestro webinar de hoy con una breve introducción de lo que va a ser el webinar. Y está con esta frasecita que me gustó, que dice: lo que no se nombra no existe. Esto trasladado al género implica que el hecho de que las mujeres no tengan una representación simbólica en la lengua contribuye a su invisibilidad. En las sociedades patriarcales, el lenguaje está plagado de androcentrismo, que se manifiesta en el uso de lo masculino como genérico, lo que produce un conocimiento sesgado de la realidad, coadyuvando a la invisibilidad y la exclusión de las mujeres en todos los ámbitos. Por ello, la AMAR y la Red de Mujeres ha tenido a bien realizar este webinar titulado El ABC del lenguaje no sexista, a fin de contar con unas herramientas necesarias que nos permitan hacer uso de un lenguaje que represente a las mujeres y a grupos minoritarios con el objetivo de lograr esa igualdad de género dentro de nuestras organizaciones y radios comunitarias. Agradecemos a María Teresa Juárez Sánchez, compañera nuestra desde hace muchos años dentro de AMAR, que ha formado parte de CIPAM y que ha sido cofundadora de Periodistas de a Pie, ganadora 5 veces de la Bienal de Radio. Actualmente coordina el proyecto Innovación para la Sostenibilidad, fortaleciendo medios locales independientes y sus aliados, una alianza entre Red de Periodistas de a Pie y la Dolce Vele Academy. Realiza la serie Pangea Mix Crónicas, Multitic y Sin Etiquetas, y la columna En Pie de Página. Muchas gracias, Tere, por acompañarnos en esta webinar y compartirnos tus conocimientos. La dinámica de este webinar será la siguiente. Tere va a realizar su presentación durante 50 minutos o lo que lleve, y posteriormente vamos a compartir y estar al pendiente de los chats para que hagan sus comentarios o inquietudes, y se los vamos a ir leyendo a Tere. En ocasiones, si es necesario y quieren pedir la palabra, vamos a ir haciendo conforme vayan solicitándolo dentro del chat, y tendremos un tiempo limitado para su participación, así que les pedimos sean breves en sus comentarios o dudas para que podamos avanzar y tener buena participación de todos. Pues bienvenida, Tere, bienvenidas a todos y te cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Norma, Irina, Maru, por esta invitación. Les comentaba antes de entrar ya a la sesión que hace algún tiempo di esta sesión de lenguaje incluyente y veo con grata sorpresa, que de entonces a esta fecha el lenguaje incluyente ha evolucionado, digamos, no solo en términos de las palabras, sino también de la reflexión colectiva, sobre todo ahora que se ha colocado en la opinión pública y en el tema de los medios grandes discusiones históricas, como el tema del colonialismo, del racismo, el tema del clasismo en México, lo que implica para todas las personas vivir en una sociedad que excluye o nos excluye a un gran segmento de la población y solo considera como parámetro de lo aceptado o de lo aceptable a ciertos grupos sociales que tienen determinadas características físicas, que tienen determinada religión, que tienen determinado color de piel. Y esto nos remite a un momento muy importante para nosotros, nosotros en los medios de comunicación, porque tenemos la maravillosa oportunidad de arribar al siglo XXI, ya a la segunda década, con una reflexión que forma parte de muchas luchas y de un montón de movimientos sociales. Por supuesto, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, pero también el movimiento lésbico, gay, transexual,
travesti, intersexual, queer y más. También los movimientos populares, las personas afrodescendientes, las personas que están haciendo reflexiones sobre el tema de la salud mental, que ese es otro gran aporte actual a la discusión sobre el lenguaje incluyente y cuestionar temas como, por ejemplo, la enfermedad mental, la situación en reclusión, la noción de locura. ¿Qué decir del aporte que han hecho las personas o los movimientos afromexicanos en México? Y por supuesto, los diversos movimientos de pueblos originarios o indígenas que tienen un aporte extraordinario al lenguaje escrito, a la palabra dicha y también a las representaciones que tenemos de lo que esto que llamamos realidad y cómo los medios estamos haciendo estas representaciones o negando estas representaciones. Entonces, pues es un tema apasionante y bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir una presentación que traje para esta sesión y me gustaría, además de esta presentación, más adelante compartir con ustedes un video que me parece que es importante. ¿Ahí se ve la presentación? ¿Sí? Sí, Tere, gracias. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, pues a esta sesión le llamé, aprovechando el tema de las letras, aunque el lenguaje o los lenguajes van mucho más allá de un alfabeto, tiene que ver con otros temas, pero nos vamos a centrar particularmente en el tema del lenguaje escrito, el lenguaje hablado y también, por supuesto, el lenguaje audiovisual. Pero bueno, la materia prima con la que trabajamos quienes hacemos comunicación, pues es el lenguaje. Entonces, el ABC para el uso del lenguaje no sexista, o bien cómo ser incluyentes de la A a la Z. Y quizá reflexionar también sobre las posibilidades que nos da el alfabeto y otras más, que no tengan necesariamente que ver con las palabras, pero en esta ocasión vamos como punto de partida a las palabras y los lenguajes que manejamos en los medios. Primero me gustaría compartir una definición muy sencilla de un texto que se llama Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje, y se define de manera muy sencilla en un sistema de comunicación que se compone de códigos, de símbolos y signos que cobran un significado en el contexto de las comunidades que los utilizan. Es decir, aquí estamos ya ubicando la pertinencia de analizar el lenguaje como a la luz de la cultura y de la historia, porque va cambiando. Más adelante lo veremos más. Es así que las complejas facultades de representación y comunicación que intervienen en el lenguaje son distintivas de los seres humanos y son una de las claves de desarrollo de nuestra especie. A través de la palabra oral y escrita, las sociedades transmiten ideas, sentimientos, modos de pensar y esquemas de percepción y valoración para consolidar las relaciones entre lengua, pensamiento y cultura. Y bueno, más adelante llevaremos esta reflexión a esta polémica de la RAE de si el lenguaje se puede cambiar o no, si tiene una carga cultural histórica de poder o no, etc. Y acá, bueno, uno de estos lenguajes es el braille, el lenguaje de señas mexicano, que también ha sido un gran aporte, que es una maravillosa, digamos, construcción de un lenguaje para personas sordomudas. Por supuesto, la música es uno de los grandes lenguajes, así como lo son las matemáticas y otros lenguajes que se han construido culturalmente y también históricamente. Y bueno, vamos a entrar al lenguaje y la B, construcción del mundo o la construcción del mundo. Y acá pues vamos a tomar como referencia quienes vivimos en México. Quisiera aclarar también que aquí incluí también posiciones del INALI sobre el tema de la lengua, pero la Real Academia de la Lengua es quien actualmente tiene, digamos, el poder y el control de aceptar o rechazar las palabras, y se ha dado en los últimos tiempos una serie de disertaciones y de polémicas
sobre el papel que juega la Real Academia. Entonces, por eso hablamos del patriarcado en el lenguaje, y más adelante veremos algunas consideraciones de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Real Academia, la RAE, Real Academia de la Lengua, la lengua española, perdón. Y bueno, pues el lenguaje, desde una posición de la perspectiva de género, sí es un sistema de signos y símbolos y un sistema de comunicación que tiene intrínsecamente el hecho de ser una construcción cultural que no es neutral. Más adelante vamos a ver algunas referencias de la red donde dicen que el lenguaje per se no es sexista, ni es clasista, ni es homofóbico, pero quienes desde hace al menos 2 décadas hablamos de la perspectiva de género y del lenguaje incluyente, sostenemos que el lenguaje escrito y oral, el lenguaje audiovisual, sí tiene una carga de poder sobre las personas, porque como bien lo dice Norma, lo que no se nombra no existe. Y bueno, hay una relación directa entre la lengua y el sexismo. En la lengua española, la distinción entre lo femenino y lo masculino, de acuerdo a esta definición, no es indicativa de sexismo ni de discriminación. Eso es lo que se dice desde la RAE, ya que en ocasiones resulta necesario nombrar separadamente a las mujeres de los hombres. Ahí vamos al primer cuestionamiento de muchos grupos de la diversidad sexual y de las identidades sexogenéricas que cuestionan incluso esta división que le llaman dicotómica entre mujeres y hombres. Y ahí viene una gama de cuestionamientos a no seguir permitiendo que el mundo se siga construyendo a partir solamente de estas identidades. Pero hasta aquí, la primera explicación es que simplemente el lenguaje lo que quiere hacer es tener una distinción entre mujeres y hombres para reconocer quiénes son unos u otros. Y el sexismo se produce cuando estas distinciones, es decir, ser mujer y ser hombre, se tornan jerárquicas y excluyentes, valorando a una de las partes sobre la otra por su sexo. Más adelante vamos a ver un poco más profundamente el tema del sexo y el género. Entonces, ¿qué es el sexismo? Aquí vemos una lámina muy sencilla que hemos visto muchísimas veces sobre la princesa vestida de rosa, que digamos, estos se llaman estereotipos de género porque son repeticiones que a lo largo de la historia, por lo menos reciente, se han reproducido y perpetuado, y también la imagen del hombre como identificado con el azul, muy fuerte, vinculado a actividades de muchísima acción. Entonces, el lenguaje asociado al sexismo nos remite a una palabra muy interesante que se llama androcentrismo, que quiere decir que la organización social y cultural se pone en torno a la noción de lo masculino, digamos. Toma a lo masculino, pero no cualquier masculino, sino el hombre blanco, heterosexual, cristiano, digamos, en nuestra cultura, como el centro de, digamos, del universo del entendimiento de lo humano. Más adelante vamos a ver por qué es importante esto. Entonces pone a lo masculino como medida de todo, como representación de la humanidad. Y en este caso, lo masculino es superior. Es decir, a partir de las diferencias biológico-genéticas, es decir, las mujeres o el sexo XX se considera inferior y XY como superior. Estoy hablando, puse aquí XX y XY porque son las nociones científico-biológicas genéticas que nos identifican a unos u otros. También dentro de los estudios de género y el tema de las diversidades, hay ensayos que hablan sobre la intersexualidad, donde hay un reconocimiento desde la ciencia y la biología y la genética de que estas letras pueden variar. Por ejemplo, puede ser XXY o YYX, porque cerca del 1% de la población en el mundo es intersexual, y esto nos mete a una discusión muy interesante
sobre esta definición del inicio, sobre esta dicotomía o esta necesidad necesaria, o esta necesidad, perdón, de ubicarnos solamente como hombres o como mujeres y no admitir que en los hechos hay poblaciones en el mundo que se ubican biológica y genéticamente en el intermedio de estas dos definiciones biológicas. Y eso es muy independiente de la condición, digamos, de la identidad sexual y de la orientación sexual, que ese es motivo de otra charla, ¿no? Pero particularmente en el tema de la biología y la genética, se toma el sexo biológico como punto de partida para definir nuestro género. Entonces, las mujeres nacemos con cromosomas XX y por lo tanto en la organización social en la que nos encontramos se asocia con determinadas formas de ser o características culturales e históricas. Y en cambio a los hombres con características XY se les identifica por el sexo que nacieron como hombres y vamos a ver algunas representaciones de por qué se consideran superior. Es así que el androcentrismo, es decir, considerar al hombre XY como el centro y la medida de todo, ha consolidado una visión que segmenta la participación de las mujeres y los hombres según los roles que deben cumplir en diversos ámbitos de la vida pública y privada. Es así que en términos muy convencionales habrá más, seguramente hay más y afortunadamente esto está cambiando, pero digamos en sus roles estereotípicos se considera que las mujeres fundamentalmente tenemos que cumplir una función reproductiva, es decir, tener hijos e hijas, y los hombres salir a trabajar y producir. También en este punto se cuestiona ahora desde los estudios de los cuidados si el tema del trabajo en casa no es productivo. Quizá no es productivo en estos momentos porque no hay un pago, pero genera gran riqueza. Entonces, son muchos debates sobre cada punto, pero digamos, en términos muy generales, el hombre se considera más dispuesto o entrenado socialmente o inscrito en el rol productivo. Las mujeres, sin embargo, seguimos, y lo vemos ahora con la pandemia, inscritas en el espacio del hogar, que le llaman doméstico, y los hombres en el espacio público, las mujeres en el trabajo no remunerado, los hombres en el trabajo remunerado, las mujeres al servicio y cuidado de las personas y los hombres en el ámbito público asumiendo poder y responsabilidad. Las mujeres en la mediación, subordinación y los hombres en la autoridad, dominación. Quiero aclarar que estos son como los estereotipos de género, ¿no? Son como los roles llevados a un punto de, digamos, de gran claridad en cuanto a cómo se nos ha educado y concebido culturalmente. No quiere decir que esto siga siendo así, porque hay ya muchas, digamos, interconexiones. Las mujeres participamos en la vida pública y tenemos trabajo remunerado. Sin embargo, algo muy interesante de la pandemia es que se han hecho observatorios de género en México y en América Latina, donde observamos que las mujeres en estos momentos estamos en una crisis porque al regresar a casa, digamos, quédate en casa, esta, digamos, instrucción de una política pública que consideramos muy pertinente, nos ha devuelto al espacio, digamos, del hogar con una doble o triple carga de trabajo que obviamente no es remunerado, no es reconocido y con altos índices de violencia al interior de los hogares. Eso está documentado en México por las mismas autoridades y bueno, prácticamente en todo el mundo, pero en América Latina han surgido afortunadamente algunos observatorios de género y muestran cómo es, a pesar de que las mujeres tenemos siglos y décadas en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos, el ingresar al espacio privado en estas condiciones ha, digamos, recrudecido algunas desigualdades preexistentes.
Entonces, a través del lenguaje escrito, el lenguaje visual, a través de la palabra, se reproducen estos estereotipos. ¿Y cómo se instalan? Pues sobre la repetición, es decir, después de ver miles o millones de veces el color rosa, después de transmitirlo culturalmente de generación en generación, asociamos un color a, digamos, a un género y un color, como en el caso del azul, a otro. Repito, esto ha cambiado, pero todavía seguimos observando estos estereotipos. Y más allá de los colores, tiene mucho sentido observar cómo en temas de los cuidados se sigue observando que se espera que las mismas mujeres, por nuestro sexo biológico, por ser mujeres, nos hagamos cargo de la mayor parte del trabajo de los cuidados y de la casa. Entonces, el lenguaje sexista, además, hace invisible a todo aquello que no representa. Es decir, al colocar a los hombres heterosexuales blancos, cristianos en el sentido amplio, ¿no? Como una religión predominante, incluye catolicismo, cristianismo, al colocarlos como centro de lo que se considera, voy a poner entre comillas, normal, hace invisible todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Pues todas las demás personas. Todas las personas que no somos hombres, que no necesariamente somos blancas ni heterosexuales y que no tenemos esa religión, que tenemos otra religión o no tenemos religión, todas estas diversidades no se hacen presentes. Lo vemos muy claramente en las telenovelas, que es el lenguaje, digamos, uno de los lenguajes más estereotipados sobre el tema del género, ¿no? Donde incluso en el caso de las telenovelas mexicanas de Televisa, además se infiere que la religión católica es la que todo mundo tiene. Y aunque mayoritariamente la población es católica, al poner imágenes tan estereotipadas de hombres y de mujeres con cierta forma corporal, con un específico color de piel, con una religión muy específica, eso repetidamente va haciéndonos sentir que todo lo que se aleja de eso, pues no está bien o no es, entre comillas, normal o no es lo que debería ser. Nos empezamos a, digamos, a sentir en la periferia de la normalidad, digamos. Entonces, es una forma de validar mensajes sobre el discurso blanco, la heterosexualidad, etc. Y sobre todo, entrando al tema del sexismo, en muchas ocasiones valida o normaliza la violencia hacia las mujeres. Y bueno, baste con ver la publicidad, el cine, hace poco, en esta misma semana, en Chihuahua, una locutora renunció porque sus colegas locutores pues emitían mensajes completamente misóginos y ella hacía un llamado sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y el tema de la inclusión y del respeto a los derechos humanos. Es por eso que esta visión sexista y androcéntrica, es decir, que considera al hombre blanco, ¿verdad?, como el centro, excluye, segrega y aparta, pero además hace invisible y si acaso en algún momento lo vemos, hay imágenes ridiculizadas de las personas, ¿no? Por ejemplo, de las personas de la comunidad LGBTIQ+, o de las trabajadoras del hogar, o de las mujeres indígenas, o de las mujeres en general, ¿no? Hay estereotipos de mujeres. Entonces, el sexismo efectivamente es una práctica y actitud cultural que promueve un trato diferenciado por nuestro sexo biológico. Y se asumen un montón de cosas a partir de esto, de esta noción biológica. Y bueno, son un conjunto de creencias, por lo cual, pues estas creencias las podemos transformar. Y de hecho ya se han transformado a lo largo del tiempo. En los juegos, por ejemplo, también vemos de manera muy clara cómo se expresa el sexismo. Hay ciertos juegos para las niñas y ciertos juegos para los niños, e incluso esta habilidad o capacidad de poder saltar, brincar, trepar a un árbol o realizar actividades que impliquen más esfuerzo físico, aún sigue siendo restringida pues a los niños. Y bueno, por lo tanto se asume
tomando como base estas ideas sobre el sexismo, que las mujeres tenemos menos capacidad para tomar decisiones, que somos menos capaces de participar en el ámbito público como profesionistas, que nuestra naturaleza biológica es formar una familia, ser esposas, madres, y que nos rigen nuestros ciclos biológicos, es decir, nuestro periodo menstrual, la maternidad o la menopausia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, ah, pues está en sus días, ¿no? O está menopáusica, como una forma de menosprecio, pero también de asociar o de decir que nuestra biología gobierna nuestra capacidad de decidir otros aspectos de nuestra vida que no necesariamente son esos. Y aquí sí me gustaría ser enfática que el decir formar una familia, ser esposas y madres, no, digamos, per se es algo muy bueno. El punto es que en algunas condiciones específicas se espera que solo cumplamos esta función. Por eso se dice que el sexismo asume que tenemos que hacer esto. Si nos alejamos de esto o hacemos esto y además queremos participar en el ámbito público, entonces ahí habrá restricciones, no solamente en el caso de la pareja, sino también barreras culturales, económicas, políticas, que hacen más difícil el acceso, digamos, a lo que se llama equidad. Y bueno, pues de frases seguramente ustedes conocen muchísimas, como estas, ¿no? El tema de vieja el último, no llores como vieja, esta mujer es una puta, está en sus días, pórtate como una señorita, eres una histérica. O esta que la he escuchado muchísimo, a las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que quererlas. Otra es así nunca vas a conseguir marido, o feminazi, que como digamos es una versión más contemporánea sobre el sexismo, ¿no? Y también hay que aclarar que esta visión androcéntrica no solamente está vinculada o está relacionada con todos estos estereotipos o mandatos que tienen las mujeres. También impone un tipo de masculinidad que estaría entrecomillado, porque este mismo concepto ya está cuestionado por algunos colectivos de hombres, pero digamos es lo que entendemos por masculinidad o identidad masculina, anula el reconocimiento de la diversidad entre los propios hombres. Es decir, el sexismo y el androcentrismo espera de los hombres también un montón de cosas que no necesariamente los hombres ya quieren cumplir. Un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, el ejercicio de la violencia. O ser los proveedores permanentemente en una casa, ¿no? O el cuidado de los hijos. Hay un montón también de mandatos de esta visión sexista sobre los hombres. Es decir, el modelo masculino que aparece como representación de la humanidad también tiene un conjunto de atributos prototípicos que tienen que ver con cierta condición social, preferencia u orientación sexual, credo religioso y apariencia física. Y aunque yo sé que a muchos les puede gustar Capitán América, digamos que es como una de las representaciones, él, Superman, como de lo masculino prototípico que se ubica en el centro de esta visión, digamos, androcéntrica, como su nombre lo dice, ¿no? Son como el estereotipo del androcentrismo. Para recapitular, a todas estas nociones biológicas que le hemos dado esta carga cultural, pues se le llama género, ¿no? El género que hasta el momento, para entendimiento propio, se divide en masculino y femenino, aunque ya sabemos que hay mucho, digamos, en medio de todas estas consideraciones, pues es una construcción cultural e histórica que ha planteado esta dominación masculina sobre lo femenino y una jerarquía. Entonces, algunas palabras clave para entender esta perspectiva de género, que es muy útil para ver el tema del lenguaje incluyente y no sexista, pues es el tema de la diferencia sexual, del sexo biológico, el concepto o noción de mujer, el concepto o noción de hombre y el tema del patriarcado. Quiero compartirles que con muchísimo gusto he reunido una serie de materiales y videos
que al igual que la presentación estarán disponibles para ustedes, porque pues en 2 horas sé que es muy complicado a veces abordar todas estas aristas y que nosotros, o sea, lo que quisiera compartir con ustedes es que ahora vamos a ver un repaso general y algunos ejemplos, pero que para profundizar tengo algunas guías sobre el lenguaje no sexista, sobre el lenguaje incluyente, algunos videos, el documento de la RAE que publicó este año sobre toda esta disertación en la lengua española y en el mundo de habla hispana sobre si sí incluir o no incluir algunas palabras. Entonces, esta imagen me gustó muchísimo porque hay movimientos en el mundo, sobre todo en el habla hispana, que están permanentemente cuestionando a la RAE, ¿no? A la Real Academia de la Lengua Española, ya lo recordé. Que dicen, hey, nosotras también existimos, aunque ustedes digan que no podemos usar la palabra nosotras, pues nosotras la usamos. Y aquí me gustaría hacer una pausa para compartir con ustedes un video que puede aludir un poco, no voy a compartir todo el video porque tenemos el tiempo un poco medido, pero un video muy interesante que nos puede dar un poco más de luces sobre algunas de estas consideraciones que he compartido ahora y que nos pueden también dar una idea de cómo algo que veíamos que a lo mejor no lo cuestionábamos, decíamos, pues sí está muy bien. Ahora dices, no, pues sí es cierto, hay una gran diversidad más allá de como lo que nos da la publicidad o lo que nos dan los libros de historia o la misma noción de la comunicación. Entonces, voy a compartir con ustedes el fragmento de un video que ya tenía por acá, que no lo veo. A ver, voy a ver. No. Aquí está. Hemos engañado a los extraterrestres. No era nuestra intención, pero les hemos enviado un mensaje completamente equivocado sobre quiénes somos. Piensen por un momento, ¿cómo transmitirían a esos seres inteligentes de otras galaxias qué es la humanidad? ¿Se parece a esto? Porque este es el dibujo que les enviamos en 1972 en la sonda espacial Pioneer 10. Se espera que llegue a su destino dentro de millones de años. Mientras tanto, si algún alienígena se la encuentra, podrá deducir que en nuestro planeta hay 2 tipos de seres. Unos que hacen cosas y otros que no hacen nada. Mi pregunta es, ¿por qué decidimos enviar este dibujo y no este otro? Por ejemplo. O este otro. O incluso este otro. Si lo que queríamos era representar la vida humana en la Tierra, ninguna de las 2 figuras debería haber tenido rasgos caucásicos, porque hay más personas con rasgos africanos o asiáticos en nuestro planeta. Sin embargo, decidimos enviar la del hombre blanco con la mano levantada y la mujer que le acompaña. Hoy estas 2 figuras siguen dando vueltas por el universo y no sabemos qué será de ellas. Algo parecido a lo que ocurre con las imágenes que lanzan los medios de comunicación, que las sueltan ahí, a la deriva, sin ser realmente conscientes de si nos representan o de si tendrán algún efecto en cómo seremos dentro de millones de años. Esas imágenes, las de la placa y las que vemos todos los días en los medios, no son la realidad. Son simplificaciones, signos que utilizamos para resumir la información y comunicarnos de manera rápida. Para que lo entendamos, nuestra mente funciona como un ordenador. ¿Cómo soléis trabajar cuando hacéis cosas en el ordenador? No soltáis todos los archivos ahí de golpe en el escritorio, ¿verdad? Agrupáis por carpetas aquellos que tienen características similares y a cada carpeta le asociáis un título y una foto de portada. Esta imagen que aparece en la previsualización de la carpeta es el signo que nos ayuda a entender el contenido. Explicado así, esto tiene mucha lógica porque sintetizar nos ayuda a gestionar mejor el tiempo y los recursos, pero el hecho de que el ordenador nos muestre siempre la misma imagen para referirse al conjunto también tiene sus peligros, sobre todo cuando lo aplicamos a personas. Nuestro gran ordenador, nuestra gran ventana a la información del mundo, son los medios de comunicación y son ellos quienes se encargan de elegir la imagen que ilustra cada carpetita. Las imágenes no son inocentes
no son objetivas y quien tiene el poder de representar suele añadir también su posicionamiento moral con respecto a lo representado. Por ejemplo, mujer, ser humano cuya única función es adornar. Estos signos, generalmente difundidos por los medios de comunicación que tienen un sesgo ideológico implícito, son los estereotipos. Vamos a echar un vistazo a las imágenes que aparecen por defecto en las carpetas hombres y mujeres de los medios de comunicación. Vamos a acercarnos y vemos que en la carpeta de hombres aparecen unas figuras de pie, erguidas, vestidas, una actitud de poder, ¿no? Hay un punto de vista ahí desde abajo. Y en la carpeta mujeres la cosa cambia un poco, ¿no? Vemos que son unos seres que tienen algo más de calor, tienen menos ropa. Se caen de culo cada vez que ven una superficie horizontal, se caen hacia atrás, se desploman, ¿no? Y si os fijáis muy bien, también podréis observar que no pueden mantener las piernas cerradas. No sabemos por qué a las mujeres nos cuesta cerrar las piernas. Por eso igual no nos podemos mantener de pie, todo tiene su explicación. Esta forma tan diferenciada que tienen los medios de representar los distintos géneros, lo hacen también cuando representan distintas culturas, distintas religiones, distintas tendencias sexuales, y cada vez que necesitan hacer referencia a alguna persona de ese grupo, jamás abren la carpeta y eligen una foto del interior, sino que siempre nos colocan la foto de portada. Como artista visual, comprendí que mi trabajo consistía en crear imágenes, y a mí siempre me ha preocupado mucho conocer cómo afectan esas imágenes a las personas. Cómo las imágenes son capaces de hacer que nuestra vida no tenga sentido si no compramos determinado producto. Cómo nos conmueven hasta hacernos llorar, o por el contrario, cómo nos vuelven totalmente insensibles al sufrimiento ajeno. Cómo nos transforman hasta el punto de que llegamos a transformar, cambiar nuestro propio cuerpo para parecernos a ellas. O incluso detestarlo tanto que dejamos de comer. Gran parte de mi trabajo consiste en revelar esos mecanismos de control con los que operan las imágenes, darles la vuelta para poder ver aquellas cosas que nos pasan desapercibidas. En este trabajo, Poses, pedí a varias mujeres de todas las edades, de todas las tallas, que adoptasen esas poses de las modelos de las revistas, pero fuera de ese contexto, en situaciones cotidianas. En plena calle, en un supermercado, en la cola de un museo. El resultado fue muy revelador, porque las personas iban a socorrerlas, ¿no? Porque pedían auxilio, llamaban a la ambulancia. A esas mujeres les estaba pasando algo realmente grave. E incluso en algunos momentos llegaron hasta avisar a la policía, porque aquello les preocupaba bastante, ¿no? Podía ser hasta peligroso. ¿Se imaginan que hubiésemos enviado esta imagen en la Pioneer 10? Bueno, estoy convencida de que si la hubiésemos enviado en la Pioneer 10, ningún extraterrestre habría querido contactar con nuestro planeta. Los estereotipos se instalan en nuestro imaginario por repetición. Están presentes en nuestra vida desde nuestra infancia, mucho antes de que podamos desarrollar una capacidad crítica para cuestionarlos. Todos los relatos se construyen sobre los mismos discursos. Las niñas son princesas y tienen que estar muy preocupadas por su belleza. Los niños son muy brutos, dan patadas, pegan puñetazos y resuelven todos sus problemas con la violencia. Las personas exitosas son las que tienen la piel blanca. Las personas fracasadas son las que tienen sobrepeso o las que tienen acentos latinos, africanos. De tanto escuchar el mismo mensaje, creemos ciegamente que la vida es así. E incluso, y esta es mi explicación favorita, lo atribuimos a la biología. Sí. Desde luego, si se trata de economizar en lenguaje y en energía mental, decir es nuestra naturaleza es muchísimo más fácil que decir quizá estamos tan acostumbradas a verlo, de imitarlo, que somos incapaces de considerar otras perspectivas. Sí, mucho más largo. ¿Dónde va a parar? Los medios de comunicación están plagados de estereotipos y es prácticamente imposible escapar de ellos. La razón, puramente
comercial. El objetivo de los medios de comunicación es llegar al mayor número de personas posible para ser rentables. Y para esto tienen que hablarnos en el lenguaje que ya conocemos, el de las carpetitas. Porque si nos hablan en otro código puede ser que no les entendamos y pierdan audiencia, o puede ser que ejerciten demasiado nuestro cerebro y esto tampoco les conviene mucho, no sea que pensemos y nos rebelemos. Prefieren mantenernos entretenidos y manipulables. ¿Qué consecuencias pueden tener los estereotipos en nuestra vida diaria? Tienen muchísimas y afectan a muchos niveles. La consecuencia más directa de los estereotipos es que invisibilizan todo aquello que no representan y, por lo tanto, lo estigmatizan, lo convierten en una anomalía. No sé cuántas de las mujeres que estáis aquí hoy sois madres, pero ¿qué opináis de esas imágenes que circulan por las redes de mujeres que acaban de dar a luz con el vientre plano? ¿Os imagináis que las únicas representaciones que hubiese de mujeres que acaban de dar a luz fuesen esas? ¿Qué pasaría? Aquellas mujeres que tuviesen estrías o un poco de barriguita serían miradas con asco. Uy, qué bulto se te ha quedado ahí. Lo mismo ocurre con los pelos de las piernas, los pelos de las axilas, las arrugas, las canas. Están mal vistas porque en los medios no se ven. Todo aquello que se ve está normalizado. Lo que no se ve produce rechazo. Pero los estereotipos también pueden hacer todo lo contrario y pueden normalizar a través de la representación aspectos que no son necesariamente positivos para las personas. Esto lo hace muy bien el mundo de la fotografía de moda, que lleva unos cuantos años ya utilizando la violencia como recurso para llamar la atención y han entrado en un bucle realmente peligroso. Ellos creen que están haciendo imágenes súper impactantes, pero en realidad lo que están consiguiendo es normalizar la violencia hacia las mujeres a través de escenas supuestamente glamurosas, pero que cuentan cosas espeluznantes. Vamos a escuchar la opinión de unas personas que todavía no están muy habituadas a este lenguaje de la moda, a ver qué opinan de sus últimas campañas. A ver, cuéntanos qué ves en esta imagen. Parece que está asustada y parece que tiene una enfermedad, porque el brazo lo tiene aquí y aquí está el hombro. ¿Y cómo crees que se siente? Pues se siente sola, con miedo y con hambre. Ahí están tirando una chica de la basura y la señora se está riendo, no sé por qué. Pues ahí parecen como héroes que están estudiando para ir a una universidad. Pues que se han peleado 3 chicas y una se ha desmayado. 2 chicas muertas en la carretera porque le ha atropellado una furgoneta. Si yo estuviera en esa situación que pasaría por al lado, la ayudaría a llevarlo a un médico. Está así, con los ojos cerrados como si se hubiera muerto un desmayado. Y podría estar pasando hambre y se podría morir. Que se anime y que no esté triste. Bueno, pues este es un fragmento de un video. Más adelante compartiré algunos otros si tenemos tiempo, si no los voy a dejar en la presentación. Esta es una explicación un poquito más, digamos, más desde la perspectiva de un artista visual, pero que también remite al tema del lenguaje audiovisual y de los medios masivos de comunicación. Y bueno, a final de cuentas, la construcción mediática incluye, además del periodismo y de la comunicación comunitaria, incluye otros ámbitos como la publicidad, ¿no? Las redes sociales, que conocemos muy bien, integra toda una ecología de medios y también integra asimismo lenguajes dominantes, es decir, la ausencia y los estereotipos de ciertos grupos sociales en las construcciones que se hablan, ¿no? Como mediáticas, nos impulsan a debatir y analizar el concepto mismo de la democracia, es decir, una noción donde todas las personas estemos incluidas, ¿no? La participación genuina de cada miembro de la sociedad, de cada persona, en las instituciones y en este caso en los medios de comunicación.
Pues Silvia Molina, periodista, comenta que este proceso es muy importante, ¿no? Incorporar la perspectiva de género en las coberturas periodísticas. Yo también hablaría y lo emplearía como el tema de los medios de comunicación como una responsabilidad social. Y bueno, seguramente en fechas recientes ustedes han visto o escuchado la palabra todes. Ha hecho su aparición, al menos en el último año o últimos 2 años, de manera consistente, como una palabra que ha irrumpido en la escena de las nociones del lenguaje incluyente, porque en la lengua castellana existe todas y todos, pero no existe un neutro, ¿no? Entonces, si quieren, más adelante podemos hablar sobre esta palabra y algunas disertaciones sobre la Real Academia de la Lengua. Entonces, voy a irme más adelante porque vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas en unos 10 minutos. Y bueno, acá esta es una representación que me gusta mucho para algunas sesiones que he dado, que tiene, bueno, es del siglo pasado, sobre la guía de la buena esposa, que es como el ejemplo más claro de los estereotipos femenino y masculino. Entonces, desde la perspectiva de quienes trabajamos el lenguaje incluyente y no sexista, una forma de deconstrucción también es la inclusión de otros idiomas. Es decir, en este momento estamos hablando de la lengua castellana porque desde mi construcción como mujer, digamos, mestiza, que también es cuestionable esta categoría, pero bueno, mi lengua materna es el castellano, pero también valdría muchísimo que profundizáramos en las 68 lenguas indígenas que hay, y analizar y profundizar en la riqueza que también existe en la cosmovisión y el universo de estas lenguas, porque oficialmente en México se consideran lenguas que están a la par del castellano. También en un esfuerzo muy concreto por quitar del centro de todo lo permitido o de todo lo posible o de todo lo válido a la lengua castellana. Entonces, es importante ir reconstruyendo y deconstruyendo estas nociones para decir que estamos en un momento histórico, que el lenguaje no es estático, se transforma constantemente y también podemos cuestionar, sugerir, modificar y transformar. Vivimos en un momento muy importante porque estamos transitando de un lenguaje profundamente sexista, pero también muy racista, completamente racista o predominantemente racista, misógino, es decir, que expresa odio a las mujeres, homofóbico, que expresa odio y rechazo hacia las diversidades sexuales, un lenguaje xenofóbico que expresa odio al extranjero o al que no es de lo que se considera digamos, territorialmente como un país, a nuevas formas de comunicación. Por eso, al hablar del lenguaje incluyente, estamos también hablando del lenguaje no sexista, pero también alude a consideraciones que tienen que ver con temas de diversidad cultural, de diversidad sexual, de la consideración que tenemos sobre lo que son los territorios y los países, o sea, la noción de las migraciones, por ejemplo. Y entonces nos remite a un espectro mucho más amplio de lo que esperábamos. En algunas de las guías que voy a compartir con ustedes vienen muchos ejemplos muy concretos de cómo ustedes en la radio, en los guiones y en toda la comunicación que hacen pueden transitar del uso convencional al uso incluyente. Y por ejemplo, aquí hay algunas propuestas. En vez de decir el que calla otorga, puedes decir quien calla otorga, como una forma de incluir, digamos, en quien calla otorga, pues a las personas que están participando, al igual que el ejemplo de los trabajadores, como el personal. En vez de decir los niños, decir la niñez, los alumnos, el alumnado, la historia del hombre, que eso lo hemos escuchado, pero yo creo que miles de veces. Pues la historia del ser humano, los ciudadanos como la ciudadanía,
y el novio como su pareja. Esta es una probadita. No nos va a dar tiempo de profundizar en más ejemplos. Voy a compartir varias guías donde vienen en concreto, por ejemplo, estos usos, pero también viene, digamos, toda la parte de las diversidades sexuales, lingüísticas, étnicas, algunos manuales muy valiosos de COPRED en la Ciudad de México, de CONAPRED, que tiene una serie que se llama Quipatla, que es altamente recomendable. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas del lenguaje incluyente? Pues tiene muchísimas ventajas, también incluye muchos desafíos, muchísimos desafíos, porque estamos, digamos, yendo a contracorriente del lenguaje dominante. Primero que nada, pues combate la discriminación y la posición subordinada de mujeres y grupos sociales, ¿no? O sea, es prácticamente lo que estamos haciendo quienes comunicamos es poniendo en el centro del debate público, poniendo en el centro una y otra vez, así como por repetición se crean los estereotipos, también por repetición podemos mostrar estas diversidades, ¿no? Y que no solamente, aunque sí es muy importante, tiene que ver con el sexismo en las mujeres, pero también esto se hace extensivo a la población LGBTIQ y más, a las personas adultas mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a los pueblos originarios, afrodescendientes, intersexuales, etc. Estos otros que no entramos en el paradigma androcéntrico, ¿no? O sea, ser hombre, heterosexual, cristiano, etc. El lenguaje incluyente, además de combatir la discriminación y el estigma, pues contribuye a eliminar o por lo menos a hacer un contrapeso a los estereotipos y los prejuicios. Si bien es cierto que siguen predominando estas imágenes y esta lengua que domina, acentuada en lo masculino, contribuye en un largo plazo a ir matizando todas estas nociones consideradas como lo normal o la regla, digamos, ¿no? Y por supuesto que también aporta riqueza. Y por supuesto que también aporta a, digamos, a complejizar, a veces a equivocarnos, a veces a descubrir que las palabras cambian y van evolucionando, a veces pues a sufrir críticas y descalificaciones. El ámbito académico creo que es de los más duros a veces en este entendimiento, pero también quienes trabajamos en la comunicación sabemos que a lo mejor algunos editores o productoras o gente del medio no coincide o no acepta del todo estos cambios, y pues ahí más bien con creatividad y con una estrategia muy clara podemos pues proponer cambios. Más adelante veremos cuáles son las herramientas o mecanismos que tenemos quienes hacemos comunicación para lograr este cambio. Entonces, pues, ¿qué dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española? Pues fíjense que en enero de este año, después de todas estas disertaciones, discusiones, críticas, cuestionamientos a la Real Academia de la Lengua, publicaron un informe muy extenso que voy a compartir con ustedes para quienes quieran profundizar. Muy interesante realmente. Es un poco contradictorio, pero es interesante ver cómo, a pesar de que se cerraron durante tanto tiempo, pues terminaron por abrir un poquito esa digamos, visión más, pues, digamos, colonialista, pero también, pues, centralizada en el poder que implica regular el uso de la lengua. Y en el apartado 2.3.1, relativo al sexismo en los diccionarios, la RAE dice lo siguiente: aunque intenta describir y definir el léxico de una lengua, los diccionarios son obras redactadas por individuos, manifestaciones de discurso donde se pueden infiltrar tanto opiniones y actitudes personales misóginas como prejuicios ideológicos generalizados en la época de redacción, ¿no? Ahí están situando la parte histórica, ¿no? Que es importante señalar o vislumbrar que la lengua es una construcción histórica y cultural. Entonces, a veces el redactor utilizaba en sus definiciones términos de connotación neutra que con el tiempo han ido asumiendo coloraturas negativas. Esto sucede en todos los diccionarios y esto ha ocurrido también en las obras lexicográficas de la Real Academia Española.
O sea, aquí dice que, pues básicamente dice que sí han sido sexistas, pero que en realidad el lenguaje es neutro. La Academia Mexicana de la Lengua también tiene un video donde dice que la lengua es neutra. Nosotras decimos que la lengua no es neutra y que la lengua se puede cambiar, se puede transformar. Pero me parece muy interesante, o nos parece interesante, que desde la RAE se estén ya considerando, abriendo por lo menos a la posibilidad. ¿Por qué? Porque en concreto tienen un impacto sobre todo en el mundo académico y en el mundo de los medios que regulan el tema de la edición y de cómo se escribe. O sea, nosotros podemos escribir digamos, con X o con arroba o poner nosotros, pero hay medios donde definitivamente no podemos hacer esto porque nos van a echar atrás el tema de la forma correcta de escribir. Y eso también es muy importante porque en algunos momentos podemos desconocer, por supuesto, las consideraciones de la RAE, pero en otros momentos y contextos, pues al desconocerlas nos arriesgamos en contextos académicos a que nos reprueben porque lo consideren una falta de ortografía, o bien a que en los medios de comunicación pues nos digan que así no podemos hablar o escribir porque no es correcto. El Manual de Comunicación No Sexista de la Agencia EFE, por ejemplo, varias de las propuestas que hace es retratar la diversidad de funciones que cumplen mujeres y hombres en la sociedad. Es decir, no solamente poner a las mujeres con estos estereotipos, sino muchas formas de ser mujer y también de ser hombre. En temas relevantes o que se consideran importantes, de acuerdo a la agenda de cada medio, no solo consultar a hombres, ¿no? O no solo consultar a hombres que expresen jerarquías, ¿no? El director de tal o cual institución, sino también a mujeres, ¿no? Que haya una representación mucho más extensa de las mujeres en puestos de decisión para ir, digamos, diluyendo esta falsa dicotomía entre la mujer en lo privado y el hombre en lo público. También es importante mostrar a hombres y mujeres en diversas ocupaciones y profesiones de manera distinta. Por ejemplo, cocineros, científicas, cuidadores, enfermeros, mujeres en la ciencia, en las matemáticas, etc. Evitar estereotipos sexistas, como mostrar siempre a las mujeres como víctimas, objetos sexuales o madres abnegadas, y evitar imágenes acerca del cuerpo de las mujeres como objeto sexual. Que esto, bueno, creo que eso lo vemos constantemente. Es muy importante también realizar un tratamiento igualitario de mujeres y hombres en entrevistas y artículos que nos remite al tema de la diversidad de funciones y a la diversificación de fuentes. Es decir, si pues voy a hacer un reportaje sobre el uso del agua o la escasez de semillas o sobre temas laborales, por supuesto, puedo incluir en mi espectro de personas entrevistadas pues a hombres y mujeres. Y bueno, pues también es importante incluir historias de diversas poblaciones, sus historias y visibilidad. Más adelante voy a compartir con ustedes algunas, por ejemplo, estas referencias sobre diversidades. En estas está, por ejemplo, el Orgullo Loco, que es un colectivo, una colectiva muy interesante, que está, digamos, luchando de manera muy consistente porque se revisen todos los lenguajes que tienen que ver, o todas las palabras y mensajes que tienen que ver con la locura como sinónimo de maldad, de castigo, de estigmatización, y tienen una serie de propuestas muy interesantes sobre el replanteamiento de la salud mental y el entendimiento de lo que consideramos locura, y pone en el centro el tema de los derechos humanos de las personas que tienen diversidades neurológicas y funcionales. Otro gran colectivo que está teniendo esta lucha sobre la consideración sobre el cuerpo de las mujeres, pues son varias colectivas feministas que están cuestionando el tema de la gordofobia, también pensando en que en el siglo XXI, desde hace décadas, el paradigma de lo normal, de lo bonito, de lo aceptable, es el cuerpo delgado y blanco. Entonces ellas están
Pues son mujeres que han estudiado a profundidad este tema de los estereotipos y también del uso de la palabra gordo o gorda, por ejemplo. Al igual que el orgullo loco está cuestionando el tema de la palabra loco y loca. Y bueno, hay varios videos que me gustaría compartir con ustedes que profundizan en estas nociones. ¿Qué podemos hacer desde la comunicación? Desde el mundo de la comunicación comunitaria, desde el periodismo, desde la radio, desde quienes hacemos video o redes sociales. Pues bueno, primer paso, manuales de estilo. Es decir, si todavía no tenemos una claridad de por dónde le entramos o por dónde comenzamos, pues algo muy sencillo es, si ya tenemos varias guías que han hecho en otros lados, podemos hacer una propia adaptándolo al contexto, particularmente en contextos de trabajo que es muy vinculado con la población con la que estamos conviviendo en las radios comunitarias, además del uso del lenguaje no sexista e incluyente y el tratamiento de imagen, audio y video. Sería muy pertinente para quienes trabajan en comunidades donde hay una lengua viva que se incorporen estas nociones de lenguaje incluyente y se pueda indagar en la posibilidad que existe de palabras que incorporen otra visión otro micro, digamos, universo, ¿no? Otra visión que trasciende a la lengua castellana. Por supuesto que es muy importante, no sé si AMAC lo tenga como colectivo, pues establecer una línea editorial, ¿no? Desde dónde estamos comunicando, cuáles son los criterios de difusión, de edición, de publicación, cuáles son las agendas que estamos posicionando en nuestro medio de comunicación. Es decir, la línea editorial no solamente va a establecer las directrices de cómo se maneja el contenido, sino también cuál es nuestra posición. Nuestra posición está en sintonía con las reformas al 2011 en materia de derechos humanos, que tiene un acento en el respeto de los derechos humanos, en la no discriminación, en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y en el reconocimiento de todas las diversidades, o a lo mejor no lo habíamos pensado, pero pues sería muy bueno ahora incluirlo. Pero además, cuando difundo una noticia, por ejemplo, cuando difundo una noticia, ¿cuáles son los criterios, por ejemplo, para compartir una imagen? Lo vimos en un ciclo de talleres o de sesiones que vimos sobre violencia contra las mujeres. O sea, ¿es factible que mi medio establezca parámetros para publicar imágenes? Las imágenes de las víctimas, que pueden ser mujeres, hombres, niños, niñas, ¿vamos a exponer las imágenes de estas personas o no? Bueno, pues todo eso tendría que estar escrito para que una persona que ingrese a un medio de comunicación sepa cuáles son las directrices. Lo que yo les puedo compartir es que en los medios en los que he trabajado sí hay código de ética y una línea editorial donde sí se integra la visión de género, la incorporación de los derechos humanos, el lenguaje incluyente, el lenguaje no sexista, y todo esto se plasma a través de los manuales de estilo, que incluso son guías que comparten en algunos momentos glosarios, términos como sexismo, androcentrismo, perspectiva de género, qué se entiende por lenguaje incluyente, cuáles son las opciones para nombrar estas nuevas representaciones. Y también hay guías sobre el uso de la imagen, ya sea fotografía o imagen audiovisual. Y en la línea editorial se profundiza de manera mucho más clara cómo se hace el tema de la edición y de la publicación. Es decir, si yo tengo un material o un audio que me llega, por ejemplo, con una persona que vive con VIH, una mujer que vive con VIH, que vive en mi comunidad, pues a lo mejor sería muy útil analizar si yo publico su nombre o si ella dice su nombre, pues puedo vulnerar su derecho a la privacidad y puede recibir una doble o triple estigmatización. Entonces, teniendo una línea editorial clara, yo podría saber que parte de la edición sería no
que no se presente con su nombre y que yo pueda así asegurar su derecho a la privacidad. Así como el posicionamiento de agendas. En mi barra programática, ¿qué peso tiene la inclusión de programas de la participación de las mujeres, de la representación de otras diversidades y cómo es el lenguaje que uso? Es un lenguaje, por ejemplo, que no omite o no hace caso cuando alguien se burla, por ejemplo, de una persona gay o transexual, o es una línea editorial que considera el respeto a todas las personas y el uso, digamos, de estas palabras que comunican un lenguaje distinto, que comunican mensajes distintos sobre las diversas poblaciones. Ahí también estamos posicionando e incluyendo, no solo en el lenguaje, sino en el, digamos, en el contrapeso temático de nuestra agenda, de nuestra barra programática, unos temas u otros. Por supuesto que los códigos de ética son importantísimos para el tema de qué se permite y qué no se permite, digamos, en un medio de comunicación. Tanto el manual de estilo como el código de ética como la línea editorial tendrían que ir como en consonancia. Digamos que aquí el código de ética iría arriba, luego la línea editorial y luego el manual, como por orden de, digamos, de concreción de la propuesta. Y en el manual de estilo sí tendría que ir redactada de manera muy específica la forma en la que vamos a transformar nuestros mensajes. Un poco lo que comparto en estas tablas que vienen son fragmentos de algunos manuales que dan opciones de escritura o también de la forma en la que podemos enunciar las frases o las palabras de manera distinta. Entonces, para nosotros, para nosotras, quienes estamos en este mundo de la comunicación, pues es muy importante notar que todas estas herramientas se pueden trasladar a formatos y contenidos que pueden ser audiovisuales, ¿no? Radio, video, foto, etc. Y bueno, pues el lenguaje incluyente no sexista, pues al final de cuentas es para comunicarnos más y mejor. Si quieren ahorita profundizamos en algunos ejemplos. Quiero dar un poco más de espacio al tema de las preguntas y por eso hice el resumen. Y pues muchas gracias por darme este espacio y pues favorecer el diálogo, poder charlar con ustedes, intercambiar, mostrar algunos otros ejemplos y por supuesto pues abrir el tema a este debate y a esta... Yo digo que es muy motivante esta noción del lenguaje incluyente porque es muy nueva, o sea, digo, muy nueva, tiene 2 décadas, pero comparándolo históricamente estamos en un momento de una gran oportunidad de construir con nuestra profesión o de construir realidades y de construir otras propuestas creativamente y éticamente. Gracias. Ay, no, ya. Bueno, pues bien, empecemos. Si tienen alguna duda hasta ahorita, muchas gracias, Tere, por esta presentación. Invitamos a las compañeros que tengan alguna duda, comentario, pregunta, no sé, inquietudes. Adelante, Manuel, por favor. No te escuchamos, Manuel. ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Les saludo desde Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Bienvenido, Manuel. Kimakolal, mucho gusto. Hola. Tengo una pregunta. La pregunta es sobre, en esta región, la mayoría de los medios de comunicación, como bien comentaban, manejan una información con relación a los temas de COVID o el tema de SIDA. Mencionan en sus notas periodísticas que tantas personas de la corporación policíaca fueron detectados de COVID. No menciona los nombres, pero menciona la corporación y es una región en donde todos nos conocemos. Y también en los medios de comunicación local también se manejan temas del VIH-Sida. En el Hospital General se atienden a tantas personas
tantos hombres, tantas mujeres. No dice los nombres, pero es una comunidad y todos nos conocemos. Entonces, hasta cierto punto no menciona los nombres, pero están cayendo en un lenguaje sexista, están, ¿de qué otra forma pueden manejar su lenguaje en sus notas periodísticas? Es bien grave, pienso, que porque además que se lee la información por los lectores, pues los medios de comunicación local como radio replican leyendo la nota a través de sus noticieros. Entonces, ¿cuál sería la recomendación a estos periodistas y también para las personas que replican esta información? Muchas gracias por tu participación. Sí, justamente estaba hablando de esto y es muy oportuno hablar de la cobertura de COVID. También me gustaría compartir estos manuales. Afortunadamente, varias personas que se dedican a la comunicación ya están haciendo estos manuales porque vemos que hay una clara posición sobre el tema de COVID vinculado a la segregación y a la estigmatización. Porque casualmente, digamos, quienes enfermamos o quienes mueren, han muerto de COVID, son poblaciones históricamente excluidas. Ahí lo que se recomienda, al igual que las personas que viven con VIH, es uno, no mencionar sus nombres para nada. Se puede nombrar como la paciente o la persona de tal edad, tal género, fue ingresada al hospital. Y eso tiene que ver con la privacidad de los datos, de sus datos personales, y en el tema también de la confidencialidad y de la protección, porque como bien lo comenta Manuel, en nuestras comunidades, incluso en la Ciudad de México, en la colonia donde vivo, todos nos conocemos. Y eventualmente si dicen la persona de la dirección tal, van a saber que somos de aquí. O sea, es importante proteger la privacidad de las personas sin poner su nombre. Quizás si se necesitan algunas referencias, poner su edad, quizás su género, para informar, siempre preservando el resguardo de su nombre. Incluso en los manuales de periodismo judicial que cubren el tema del sistema penal acusatorio, si se han fijado, cuando hay una persona que está en proceso le llaman presunto culpable y le ponen Ricardo N. o Claudia N., porque la palabra N es genérico. No lo recomendaría en estos casos porque ese lenguaje es específico de cuando se hace la cobertura de un proceso penal en curso. Entonces, incluso las personas que están, digamos, acusadas y que están en un proceso tienen derecho, digo incluso porque muchas veces en el lenguaje de derechos humanos dicen, no, bueno, pues si son culpables hay que exponerlos, pero muchas veces sabemos que algunas personas son inocentes. De cualquier manera, en lenguaje del sistema penal acusatorio hay formas para difundir las noticias sin revelar los nombres de las personas. Lo mismo tendría que suceder específicamente en el caso de las personas que viven con VIH, por supuesto, y también de las personas que desafortunadamente se están contagiando por COVID. Hay algunas guías ya periodísticas sobre el manejo editorial de COVID que tiene que ver con, por ejemplo, la no publicación del rostro de las personas que están en los hospitales, ni en los videos, por supuesto no publicar su nombre, mucho menos la dirección. Hace poco vi que un colega periodista publicó el nombre de la persona y la dirección de la persona en un municipio del Estado de México. Entonces, pues varios nos acuerpamos para cuestionar que esa es una pésima práctica que vulnera a la persona y a su familia, que invita al discurso de odio, pero sabemos que el discurso de odio promueve la violencia. Es decir, si hay un estigma por una persona que está enferma por COVID, hemos visto que han agredido a personas con cloro, han incendiado. O sea, hay acciones directas por esta promoción, digamos, del estigma hacia ciertas poblaciones. Entonces yo, Manuel, lo que recomendaría es eso, es publicar solamente el nombre,
es una persona o es una persona adulta del sexo masculino o femenino, enferma y tal, y también recomendar a los colegas estas prácticas. A veces es delicado porque digamos que entre nosotros, este chico nos decía, ustedes no son quien para decirme, pero bueno, decía, nuestra contrapropuesta, nuestro argumento es sí, pero al dar una ubicación geográfica y el nombre de las personas, estás vulnerando a estas personas y pueden ser agredidas, violentadas, su casa quemada y pueden ser realmente, pues, sujetas de mucha violencia y estigma. Entonces ya hay una afectación. Y sí, como periodistas nos preguntamos, como comunicadores, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es favorecer, digamos, propuestas, lenguajes nuevos, el debate, compartir información para la toma de decisiones y no exponer a las personas a las que estamos cubriendo. Y lo compartiré con Norma y con Irina para que a su vez puedan compartir estos manuales con ustedes con muchísimo gusto. Muchas gracias, Tere. También pide la participación Cecilia Figueroa. Adelante, Cecilia, por favor. ¿Nos escuchas, Ceci? Perfecto. Adelante, Ceci. No te escucho. Ceci. ¿Escribió o está hablando? No, quiere hablar. ¿Ya, Ceci? No te escuchamos, Ceci. Tampoco todavía. ¿Ya? Ya, perfecto. Ok, adelante. perdón. Gracias. Bueno, es un comentario en relación a estas modulaciones que dio a conocer la RAE. Creo que es bien importante tener claro, nosotras como feministas, que no ha sido ninguna concesión. El lenguaje es también una imposición. La RAE es una imposición, ¿sí? Que aceptamos, ¿no? Que es un convencionalismo, aceptamos internacionalmente los países que coincidimos con una lengua, pero tener bien claro que estas modulaciones no son producto de concesiones por parte de los integrantes de la RAE. Es producto de una lucha política en un momento político y en un momento de cambio. Sin la movilización y el contexto internacional de lucha del feminismo, no habría cambio, ni habría concesiones, ni siquiera habría la apertura por parte de quienes integran esa academia. Y creo que es bien importante que el feminismo, el movimiento social por los derechos humanos, el derecho de ser reconocidos en el lenguaje, tenemos que reafirmarlo, ¿no? Creo que es bien importante tener en cuenta esto, ¿no? No presentarlo como una concesión de la academia, sino asumirlo como un avance del movimiento feminista y del movimiento de, pues, todos los que luchan por los derechos humanos en el mundo. Es todo. Gracias. Sí, seguimos con Georgina Hernández. Después Chantal, por favor. A ver si ya me escuchan. Sí. Hay tantas cosas que comentar. Claro que sí, Cecilia, está escuchándote. Claro que es una obligación de la RAE, porque es legal, o sea, ya hemos firmado convenios y tratados internacionales y está en leyes y cada vez hay mucho más propuestas y que se han hecho ley para ello. Obviamente que aún así se ha tenido que el movimiento feminista ha tenido que estar insistiendo, ¿no? Para que haga lo que debe de hacer. Con respecto a lo de las radios locales, bueno, de acá, ¿no? No comunitarias. Perdón, no me presenté. Perdón, soy nueva en esto de la radio. Soy Georgina Hernández de Los Cabos, parte de lo que próximamente entrará al aire, que es Radio Churella, que dirige Adriana Rivera. Y nos consideramos feministas. Ok, y bueno, dentro de la radio, de otras radios, cuya línea editorial les permite que hagan este uso y que excluyan, y que además
no solamente invisibilizan, sino cuando se refieren a las mujeres y menosprecian, ¿no? Y aún siendo violatorio. Pero por otro lado, ya no se permite lo sexista y no se permite hablar de sexualidad, a nombrar los órganos sexuales con su nombre correcto, no hablar de diversidad sexual, no, y mucho menos hablar sobre el derecho a decidir, ¿no? O sea, allí sí hay restricciones, pero en lo demás no. Y desde luego, nosotros también hemos estado aquí capacitándonos en lenguaje incluyente, bueno, nosotras, las personas que somos parte de la radio, y tengo claro que es un proceso largo y así incorporar en nuestro lenguaje estos cambios, ¿no? Pero decía un maestro que tuve, Roberto Guadarrama, dice que lo más importante es que nos haga sentido lo que estamos diciendo, ¿no? O comunicando. Que se entienda lo que estamos diciendo, porque hablamos muchas veces sin pensarlo. Y lo he escuchado yo, por ejemplo, en el canal 11, canal 22 de televisión, que escucho, estoy muy al pendiente en Diálogos en Confianza, por ejemplo. Ahí todos los spots, cápsulas, videos, usan con claridad el lenguaje incluyente y no sexista. Me percato de eso. Pero cuando están hablando, dialogando, se les escapan muchísimas palabras y terminan hablando en masculino, ¿no? Como genérico, universal. Entonces, sí, a mí también me ha tocado, pues, que no es fácil. Pero dice nuestro investigador porque es importante que se entienda lo que se está diciendo, que analizamos. Por eso es, bueno, que muchas felicidades, muy buen tema, ¿no? Poder entender qué es la perspectiva de género, ¿no? Porque es sexista, entenderlo. Pero dice, no vamos a salir hablando ya en lenguaje incluyente, pero por lo menos entender y analizar lo que estamos diciendo y aceptarnos que estamos usando palabras sexistas. Pero dice, si no lo quieres hacer o no lo entiendes, sé consciente por lo menos que al no incluir estás invisibilizando. Y al no usar lenguaje, y al usar lenguajes sexistas, sigues menospreciando, ¿no? A las personas. Eso me quedó así como muy grabado, ¿no? Como primer paso. Porque, bueno, nosotras en la radio estamos practicando en el chat. A ver, ¿cómo dirían esto? A ver, tradúzcanme esta idea. Estas frases célebres o estas tan bonitas, traduzcanla al lenguaje incluyente. Bueno, sí vamos a traducir, pero algunas no podemos quitarle el sentido, ¿verdad? Pero bueno, esto y más, gracias por el taller. Es cuanto. Tere, ¿algún comentario? Seguimos con más participaciones. Hago comentarios a Ceci y a Georgina. Sí, Ceci, efectivamente, quizá no lo mencioné con énfasis, pero mi intención era señalar o mencionar que todo este legado histórico que tenemos las mujeres y también los hombres, digamos, en este espectro sobre el tema de la inclusión y de la equidad, primero es lucha del movimiento feminista, por supuesto. No solo el lenguaje incluyente o el lenguaje no sexista, desde los antecedentes más cercanos sobre la construcción de la ciudadanía de las mujeres, con las sufragistas, con las mujeres que lucharon para el reconocimiento del trabajo del hogar y el cuestionamiento, incluso la noción del trabajo doméstico, que las trabajadoras del hogar, esta palabra es clave para ellas. Ellas lo que piden y lo que posicionan en su agenda, que es la agenda específica de trabajo del hogar, es quitar la palabra doméstica, porque es una palabra que hace referencia directa al colonialismo y a cómo a partir de esta noción de servidumbre se ha construido toda una serie de prácticas culturales que nos meten a las mujeres en una camisa de fuerza que nos impide o que limita nuestra participación. ¿Y qué decir de toda la agenda que tienen las mujeres indígenas y las poblaciones afrodescendientes que están reivindicando el uso de las palabras? Ahora, también es muy interesante que en diversas poblaciones, como la población gay o la población afrodescendiente,
Hay colectivos que reivindican las palabras puta o puto, también las trabajadoras sexuales, o la palabra negro para sí mismas. Es decir, históricamente me han llamado puta o me han llamado puto, que son palabras que tienen una carga y un estigma cultural histórico tremendo. Entonces, la población LGBT dice, yo reivindico la palabra puto para mí, para putear con mis amigos, es una categoría política, la asumo de esa manera. Colectivos de trabajadoras sexuales también asumen esa palabra, pero no desde las nombras, sino desde su propia autoadscripción. El movimiento feminista y de mujeres han logrado colocar en la agenda y en los procesos editoriales directrices muy claras para elaborar guías, pero esto tiene su antecedente pues en toda esta lucha feminista. En México hay un marco legal muy claro, que es, bueno, son las reformas de 2011 en derechos humanos, de las cuales se han derivado muchísimas leyes secundarias, reglamentos y normas que sí reconocen el lenguaje incluyente como parte de una política pública. Esto es muy importante. La regulación de los medios también pasa por una mirada de lenguaje incluyente y de incorporación editorial, de los criterios editoriales, digamos, la parte, digamos, que se llama no discriminación, no segregación, pero en su lado positivo es la inclusión, la promoción de imágenes no estereotipadas, de imágenes que expresen diversidad lingüística, cultural, sexual. Por supuesto que en nuestros contenidos y en nuestros medios podemos transformar el lenguaje, por eso decía que en contextos más académicos o en medios más tradicionales, estas experimentaciones tienen que pasar por criterios a veces de mucha lucha, porque siguen siendo no reconocidos e incluso lo pueden tomar como algo erróneo y reprobar en la escuela, por ejemplo, a los alumnos o alumnas, ¿no? Por eso la lucha es muy importante que se den varias vías. Y bueno, ya, listo. Y regresé, espero no irme. Muy bien, Tere. Seguimos con Chantal. Adelante, Chantal, por favor. Hola, sí, yo más que nada tengo una pregunta que llamaría como pragmática porque es en los documentos escritos, por ejemplo, formales, no sé, para una universidad, una tesis, etcétera, ¿qué sería, o sea, cuál sería la forma más adecuada para referirnos, por ejemplo, si estoy hablando como en tercera, no, en primera persona, pero plural, como nosotros, como por ejemplo, no sé, nosotros los músicos, nosotros las apasionadas, o cómo se tiene que decir para ser incluyente? Chantal, sí. Sí. Fíjate que yo no he profundizado en el sector académico. En algún momento trabajé en el sector cultural de la UNAM y ahí había una gran apertura al lenguaje incluyente, pero no es lo, digamos, no, en la academia hay mayor resistencia. Entonces ahí más bien yo lo que te diría es que de acuerdo a los lineamientos que tienen para investigar y formular, digamos, tu tesis de investigación, si es algún trabajo ya más formal o que te van a calificar, pudieras argumentar desde estos manuales que hay, desde la misma RAE, que ahí sí a lo mejor sería válido, a lo mejor para hacer radio no necesitamos que la RAE nos dé permiso, pero en contextos académicos o en medios que son mucho más duros o mucho más tradicionales, ahí hay que negociar, ¿no? Por ejemplo, muchos medios ya incluyen las y los, algo que no incluye en la presentación, es que de pronto se popularizó al punto de la sorna y de la burla el hecho de que el género era decir las y los, y hay un montón de chistes al respecto, que promueven mucho la burla, o ay, qué flojera decir las y los, pero en realidad lo que estamos haciendo es representar un mundo distinto, es nombrar lo que no existe. En la lengua castellana a veces es muy cansado, a veces, ¿no? Cuando hablas en radio, las y los compañeros y compañeras. Pero hay lenguas, desconozco si en algunas lenguas indígenas hay neutros, porque hay palabras neutras para aludir o incluir. En castellano, en estas guías que compartiré con ustedes, hay varios ejemplos de cómo nombrar, en vez de mencionar los maestros o los médicos, bueno, el personal médico, la planta docente, por ejemplo, en el caso de maestras y maestros, la infancia,
Sí, ya está, digamos, aprobado el femenino de las profesiones, médica, abogada, ingeniera, psicóloga. Es válido, digamos, de acuerdo a estas reglas que se han ido renovando, pero mi respuesta es: yo no conozco el mundo académico a profundidad como para decirte por dónde. Lo que sí sé es que en algunas profesiones específicas o en algunas áreas sí están incorporando. Y en la UNAM me sorprendió gratamente que en una unidad de investigación periodística muy buena que les recomiendo, que se llama Corriente Alterna, que es de la UNAM, que son súper pues, académicos y muy formales, incluyen la palabra nosotres y está escrita en la presentación de la página. Ya. Para mí es un gran aporte. Claro. Bueno, muchas gracias, Tere. A ti, Chantal. Sí. Seguimos con Linda, por favor. Hola, buenos días. Hola. Tere, muchísimas gracias. Veo que te dicen Tere, aunque ahí vi María. Bueno, muchísimas gracias por tu charla, me gustó mucho. La verdad estaba yo así de a ver qué va a pasar. Me gustó bastante, es muy concreta, como dices, el tiempo no alcanza, pero me agradó bastante. Si nos la compartes, pues la verdad yo quisiera pedirte tu autorización para quizá tomar algunas partes de la misma. Yo cada que puedo me alquilo para este tipo de charlas y pues bueno, me serviría alguna de la información que tienes ahí. Me gustó que haya algunos varones por aquí representando a sus radios. Me imagino que no hay mujeres ahí participando, pero me gustó que estuvieran. Quién sabe qué están pensando ahorita, ¿verdad? De lo que estamos diciendo. Y me pareció bien padre que hayan mencionado que estos estereotipos y esta carga antropocentrista también recae sobre la masculinidad, ¿no? Sobre estos estereotipos que también pedimos que ellos cumplan. Y eso pues me pareció muy padre que lo mencionaras. Y yo quiero aprovechar, no me pregunten por qué, pero ahorita me vino a la mente que en algunos de los compañeros radialistas manejan mucho esto de la mujer como un ente tan frágil, el más bello, el que no se debe tocar, que es la creación de Dios perfecta y todo esto. Y yo les digo, es que eso también es violencia, eso hay que evitarlo, etcétera. Y bueno, yo se los comparto a los compañeros que están aquí en la radio para que si alguno por ahí lo usa, no lo use, por favor. Y bueno, yo tengo un chorro, me gustaría que estuviéramos mucho rato platicando, Tere, porque la verdad, pues se ve que le inteliges aquí al tema. Me gustaría mucho platicar, por ejemplo, sobre el papel importantísimo de la religión en toda esta cuestión, pero bueno, como que son temas así que se van de las manos, ¿no? Entonces me voy a centrar en algo que he visto últimamente y que también causa un poco ahí de revuelo, que dicen la violencia no tiene género. ¿Qué tanto es correcto el que digamos la violencia no tiene género? Yo en lo personal, cuando hay estos debates entre los amigos, entre la familia, digamos que la premisa en general la acepto. Efectivamente, hay violencia en todos los sentidos, pero siempre argumento que esto no exime o no aparta el problema de violencia de género, la violencia contra la mujer, y por supuesto el asunto de los feminicidios que también han sido, todo el tiempo están siendo minimizados con que mueren más hombres que mujeres y bla, 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 este asunto, ¿no? Entonces ahí, ¿qué me puedes así como pasar para yo también tener un poco más de información o un poco más de argumentos para poder defender esta situación que existe, que es real y que no podemos como minimizarla, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, son 10:41, sé que hay más participaciones, si quieren trato de ser más concreta. Nuevamente quisiera recordarles que que tengo, por ejemplo, varias de estas guías. Ya no quise profundizar en la expresión sexista y en la alternativa no sexista, porque la invitación es a que ustedes tengan los manuales, los lean, los practiquen y todo, y centrarnos en estas dudas y en estas reflexiones colectivas que también es parte del proceso de construcción. Hace poco en Periodistas de a Pie tuvimos una serie de 7 webinarios analizando o tratando de dialogar sobre la cobertura de la violencia contra las mujeres y el diálogo era 360, es decir, revisar desde las leyes,
desde el tema de lo público y lo privado, que es el tema de la geografía, desde el discurso. ¿Por qué se sigue haciendo invisible la violencia contra las mujeres? ¿Y por qué sigue prevaleciendo esta, digamos, resistencia en algunos contextos a colocarlo como un tema de interés público y como un tema de urgencia nacional, como un tema de prioridad en la agenda nacional? Y entre los discursos o los argumentos más sólidos encontramos que las mismas cifras gubernamentales que hablan en sus monitoreos sobre la violencia, que a diferencia de la forma en la que asesinan a los hombres por diversas causas, hay muchos asesinatos de mujeres que ocurren por el hecho de ser mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres que están muriendo en México y en el mundo por feminicidios, mueren por ser la esposa, la novia, la hermana, mueren por la relación afectiva con un hombre, a diferencia de las causas que son múltiples por las que han muerto varones. Es cierto que hay cifras de mujeres o algunos números que no mueren por ser mujeres. A lo mejor la mujer que pasó en la balacera de hace unas semanas en la Ciudad de México, bueno, fue un asesinato porque ella iba pasando. Pero está plenamente documentado que las mujeres que mueren diariamente en México por violencia tiene que ver con violencia por su condición de mujer. Desde hace años se aprobó una categoría no solo filosófica, sino jurídica del feminicidio como una noción penal que tiene muchos apartados legales que explican y argumentan por qué es un feminicidio. Por supuesto que pueden morir más hombres que mujeres, pero son estas mujeres quienes mueren a mano de hombres, y esos hombres están vinculados afectiva y o sexualmente o no necesariamente, pero tiene que ver con una relación de poder. Entonces, si te parece, también podemos compartir algunos links de los materiales que vamos a generar. En este webinario analizamos toda la parte jurídica de cómo se sustenta el tema del feminicidio en lo jurídico penal. Hicimos una sesión específica sobre la academia y estos lenguajes, ¿no? O sea, ¿cuándo es feminicidio? ¿Cuándo no es feminicidio? ¿Por qué es feminicidio? El análisis de la violencia estructural. Es decir, si hay manera de argumentarlo, pero además es que está sucediendo. E incluso en este observatorio latinoamericano, hay un colegio latinoamericano de ciencias sociales tiene una publicación del incremento de violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia. Y en México hay un observatorio de género temático, ¿no? VIH, trabajo del hogar, muerte materna, violencia obstétrica, o sea, son todos estos temas en los que las mujeres, particularmente que ya vivían violencia en el contexto de confinamiento y con la condición económica que tenemos, política social, se recrudecen. Entonces, digamos, hay una extensa bibliografía histórica y muy actualizada de por qué efectivamente se incrementa la violencia y es un problema de salud pública y es un tema de interés público. Por lo tanto, los medios tendrían que cubrir, digamos, no tienes que ser un medio feminista para cubrir el tema de violencia contra las mujeres. Al ser un tema de interés público, en la agenda de un medio público tiene que estar ese tema. Algo que me gustaría mencionar es la noción de víctima, que fue muy interesante que dialogamos en este webinario. Cuando la categoría víctima o la mujer como víctima, que sí es víctima de un feminicidio o de violencia, deja de ser víctima. Como periodista tengo que saber en qué momento está para escribir que es víctima, que es sobreviviente. Eso es muy interesante, ese diálogo que se dio. No lo terminamos, pero sí puso en el centro el tema de las mujeres como víctimas, que creo que eso es algo muy importante porque es una categoría jurídica, digamos, o es un concepto jurídico penal cuando alude a temas de delito. Muchas mujeres que pasan por procesos de sobrevivencia, familiares o sobrevivientes, se reconocen a sí mismas como sobrevivientes y ya no como víctimas. Y eso es muy importante porque como periodistas a veces desconocemos todos estos matices. Pero si vamos a cubrir el tema de la violencia,
tendríamos que conocerlos y profundizar en ello y saber cuándo es pertinente decir que una mujer es sobreviviente y cuándo es víctima. Lo dejo aquí nada más ahí, porque creo que es algo de lo apasionante de no dar por sentado nada en el lenguaje incluyente y de ir escudriñando poco a poco cómo podemos cambiar nuestro lenguaje. Gracias, Linda. Gracias, Tere. Tenemos 4 participaciones más. Si quieres que participen, Tere, y redondeamos con sus participaciones y damos una conclusión. Sí. Ok. Sigue Laura, por favor, y después Mar Miranda. Hola, buen día. Hola. ¿Qué tal? Hola, Tere. Hola, compañeras, compañeros, compañeres. Yo tengo por aquí un tema un poco colateral. En el tema, por ejemplo, del lenguaje técnico del audio, también ahí hay una cuestión compleja de género que me han comentado también muchas personas en múltiples talleres, porque pues está el tema de nombrar cables, entradas, salidas como macho, hembra, pasivo y activo. Entonces, hablando de la caricaturización que decías hace un rato también dentro de todo esta cuestión de las identidades, que yo he buscado mucho material en las redes con respecto a este tema y no encuentro nada. Entonces, también hace rato que hablaban de que la RAE pues no está haciendo ninguna concesión en este tema y que es una lucha ganada. ¿Qué opinas, Tere? ¿Qué nos puedes comentar también al respecto del tema? Yo opino que hagamos una guía, que tú que eres mega experta en el tema, o sea, hagas tu propio manual y lo propongas. Me parece yo hago radio y hago audio, pero no soy experta en esto. Y yo sí te diría, adelante, compañera, hagámoslo, hazlo, o sea, una propuesta, porque justamente por eso decía al principio y al final que venimos transitando de escuchar palabras terroríficas como puta, como que también ha sido resignificada, como víctima, como sexo débil. Pero si lo vemos, digamos, en una mirada un espectro más amplio, nos da la posibilidad de reinventar el lenguaje, nos da la posibilidad de colocar agendas, nos da la posibilidad de experimentar. Y creo o considero que sería súper pertinente que tú, Laura, y quienes están a cargo de la parte de la ingeniería de audio pudieran plantear otra cosa. Yo lo que te diría es eso, que adelante, haz la guía, haz el manual, de verdad yo lo había oído varias veces de mis amigas que hacen sonido, y decía, ¿cómo que macho y hembra? ¿Qué es esto? La que recibe es la hembra y el conectorcito es el macho, y también se reproduce esta idea de la penetración, que luego dicen que estamos alucinadas, pero no, o sea, sí tiene que ver con un tema que está muy centrado también en un discurso heterosexual, y que decimos, bueno, ¿no? Yo ya no le digo machote a los formatos, pues le digo formatos, porque además nos da risa, pero yo creo que sí, órale, adelante a hacer el manual y a proponer. Gracias, Tere. Ahí te estaré consultando. Saludos a todas y a todos. Saludos, Laura. Gracias. Gusto verte. Seguimos con Mar. Mar Miranda, por favor. Mar. ¿Dónde estás, Mar? ¿Me oyes? ¿Nos oyes, Mar? Mar. Oye, Norma, hace rato quiero pedir una disculpa que se me fue el avión porque me bajó la presión. Sí. Y entonces me quedé así. Pero bueno, fue por eso. Ya tomé té con azúcar y manzana. Gracias. Si me hubieran ido al principio es porque me dio un bajón, pero ya tengo ¿Mar Miranda está? No. Bueno, seguimos con Marx García y después con Efraín, por favor, de Radio Calentana. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Pues yo solo comentar rápido que yo recomiendo que leamos a Marcela Lagarde, El castellano, una lengua para caballeros y perspectiva de género, como ella maneja muy bien todo esto, y pues solo recordar que la RAE es una institución patriarcal, ¿no? Que se fundó en 1713 y fue hasta 1979 que estuvo la primera integrante mujer.
Entonces, que obviamente una institución patriarcal nunca va a pensar en las mujeres, no va a reconocer, pues, los cuates que están ahí en la RAE. Incluso ahora hay solamente creo que 11 mujeres que integran la RAE. Entonces, obviamente, cuando les preguntan a los cuates, pues, a los que hablan el castellano bien, dicen si está bien decir todos y todas o poner estas palabras neutras. Ellos pues nunca se han sentido no representados, entonces ellos van a decir que sí está bien, que el lenguaje por sí está bien, entonces que no hay que cambiarlo, porque el uso que se le ha dado al lenguaje pues siempre ha sido patriarcal, y quien ha revisado ese uso del lenguaje pues también son patriarcas, ¿no? Son hombres que nunca se han sentido y que hablan desde su privilegio. Eso uno. Y dos, que esta palabra de nosotros, todes, a mí me increpa mucho, porque en realidad no siento que nos está representando. O sea, cuando alguien dice nosotros, yo, Mariana, como mujer, no me siento representada en esa categoría, y yo más bien creo que es necesario usar palabras neutras, que a veces, por ejemplo, que como en las redes sociales o como en mandar un mensaje así de rapidito, pues sí se usa mucho esto de poner la X en todas y con X, o poner ahí quizá nosotros, pero que también lo pensemos también desde el otro lado, ¿no? Esta lucha de la comunidad LGBTQ y más, pues parece que también se está saltando o se está montando, y no es que yo tenga nada en contra de ellos, en la lucha de las mujeres, ¿no? Porque parece que somos las mujeres las que tenemos que ceder otra vez, las que tenemos que ceder a nuestra representación, y entonces ahora se monta esta palabra de nosotros, y ¿dónde quedamos nosotras? ¿Dónde estamos ahí representadas? Entonces, para mí todavía lo tengo como muy cuestionándome esa palabra, si es la correcta, o podemos usar palabras neutras y podemos otra vez, pues así, nombrarnos, ¿no? Ellas y ellos, nosotras y nosotros. Sí nos vamos a tardar más, pero creo que pues tardarnos más para sentirnos representadas está mejor, porque hemos tenido pues toda una historia de la humanidad sin representación. Entonces, 3 segundos más, 5 segundos más para nombrarnos, pues no creo que sea en perjuicio de nadie. Y otra cosa, se me fue el avión, que, bueno, esto como, porque se lo olvidé qué otra cosa iba a decir. Gracias. No hay ninguna pregunta, ¿verdad, Mars? No, estoy... Ok. Sí, pero también yo te diría, Mars, y a todas y todos y todes, que justamente lo interesante y lo rico de este momento es que siempre ha habido apropiación del lenguaje, porque la lengua va evolucionando de acuerdo a la historia y al tiempo y al contexto cultural, pero ahora como nunca estamos haciendo construcciones distintas. Así es que todas estas preguntas que te haces y que nos planteas y que nos hacemos tienen que ver con esto. Incluso yo te diría que hay muchas personas que no se sienten representadas ni en nosotras ni en nosotros. Claro. No se sienten representadas. Y por lo menos en nosotras, en este entendimiento, le ha venido bien a muchas personas que no se sienten identificadas con ninguno de estos dos. Y si estás en un medio, pues qué mejor que explorar esto y que posicionarte, y entiendo perfecto esta preocupación que tienes, y pues adelante, porque también hay una responsabilidad social en quienes hacemos comunicación, en cambiar estas prácticas. Ya recordé la otra parte de mi comentario, que era solo completar la frase de lo que no se nombra no existe, y entonces lo que no se nombra no existe, y lo nombrado existe en función de cómo es nombrado, ¿no? Entonces, lo que decían, pues sí, las mujeres hemos existido en los medios de comunicación nombradas desde la misoginia, nombradas desde el androcentrismo. Entonces, nos toca, pues, nombrarnos ahora desde nosotras, ¿no? Nombrarnos siendo nosotras. Esa era la otra parte de mi comentario, perdón. Gracias, Mar. Estamos por cerrar, ¿verdad? Sí, ya nada más. Nuestro último participante es hombre, Efraín Martínez, de Calentana Radio. Bienvenido. Efra. Hola, buenos días. Adelante. Espero que se encuentren muy bien. Pues mire, ahora sí que estoy bien contento, bien a gusto escuchándolas a todas las mujeres. Y pues me encantaría que me compartieran ahora sí que varios materiales
para compartirlos con mis compañeros y compañeras de esta estación. Y también tengo una duda sobre la edición editorial, porque como será aquí en la comunidad donde radicamos, en el sur del Estado de México, hay mucho accidente de moto y hay muchos muertos de moto. Entonces, si en mi caso, pues yo quisiera publicar tal y como sucedió el accidente, para que hagan conciencia los demás, los que usan moto, porque muchos aquí no usan el casco. Tenemos ese problema en esta región de que no usan el casco. Entonces, publicar las fotos tal y como quedó el muchacho, pero muchos se espantan, acá en la región se espantan de ver a cómo será la persona con el cráneo todo roto por no usar el casco. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, ahí te voy a decir varias cosas. Bueno, la primera, que los criterios para, si ustedes publican, sí tendrían que proteger la privacidad de la persona y su derecho a la intimidad y al respeto. Entonces, pues en muchos medios no está autorizado publicar cadáveres expuestos, por ejemplo, y mucho menos su rostro ni sus datos. Lo que podrían hacer ustedes en la radio es profundizar un poquito más en las causas y las consecuencias de no usar casco. Y si quieren incluir la perspectiva de género, pues saber si hay más hombres y mujeres y por qué existe esta práctica cultural en la zona. Pero de entrada lo que te puedo decir es que, pues más que bueno o malo, en realidad el criterio es que las personas que sufren accidentes o que viven violencia, al ser expuestas, vuelven a ser objeto digamos, de violencia o de estigma. Entonces, pues, al no publicar ni sus rostros ni la forma, estás protegiendo su privacidad. Pero también hay una falsa idea de que si tú pones un cadáver expuesto o una persona accidentada, tú generas conciencia. Lo que generas, que está ya estudiado bastante, es la activación del cerebro reptiliano que hace que tú quieras ver más sangre y te olvides de un proceso de reflexión. Por eso la nota roja vende mucho, porque la exposición de los cuerpos y de la sangre no nos remite, digamos, a un proceso de reflexión de, ay, ¿por qué le pasó? Sino es más, es una reacción física la que tenemos de excitación de nuestro sistema nervioso. Y en el periodismo judicial, que incluye el espectro de feminicidios, asesinatos, o sea, todo, accidentes, lo que se dice es que si queremos profundizar en las causas de lo que está pasando y en las consecuencias, tenemos que investigar un poco más. Si es una práctica, por ejemplo, de riesgo, estoy inventando, no sé si es así, si es una práctica de riesgo entre los hombres, o si en realidad los cascos son muy costosos y por eso no los usan. No sé, pero sí implicaría indagar más de por qué se ha convertido en una práctica cultural y por qué se ha convertido en un índice tan alto de accidentes de las personas jóvenes. Sabemos que las personas jóvenes, en particular los hombres, tienen muchas prácticas de riesgo que tienen que ver con la idea de masculinidad. Prácticas desde no usar condón, exponerse, por ejemplo, sí está documentado que muchos hombres en contexto de COVID no usan cubrebocas porque sienten que no lo necesitan, entonces está asociado a una práctica cultural, pero sí te implicaría como que rascarle un poquito más e indagar, pero sí compartirte que la exposición de sangre no provoca el efecto de concientización, digamos, en la gente. Entonces, quizá a lo mejor hacer una campaña de prevención. Oye, 3 de cada 4 personas se accidentan y van a dar al hospital y en tiempos de COVID y a lo mejor ni te aceptan, pues mejoremos nuestras prácticas. Un poco por ahí, como ver desde otros lados cómo esto que ustedes observan lo pueden que pueden tener un manejo informativo que pueda aportar a la comunidad, a la prevención. La sangre no, la exposición de la sangre no ayuda a eso. Eso sí ya está súper estudiado. Muchas gracias por tu comentario. Gracias, Tere. Ahora sí que me sirvió de mucha ayuda tu comentario. Y pues espero los materiales para compartirlos con mis compañeros. Sí, ahora mismo se los comparto a Irina y a Norbert.
Muchas gracias, pues ya estamos con el tiempo encima, nada más a mencionar algunos comentarios por Facebook y por el chat que felicitan mucho a Tere por el tema, es muy importante para nuestros medios de comunicación y que si pudieran compartir algunas legislaciones sobre nivel federal o local sobre el lenguaje sexista y no racista en los medios de comunicación. Yo creo que sí hay varios, no locales, pero sí hay algunos leyes y tratados internacionales que se han firmado para erradicar esta violencia y este lenguaje no sexista en los medios de comunicación. Pues Tere, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar para concluir y cerrar nuestra sesión? Pues lo que quisiera agregar es que cuando me dijeron lenguaje no sexista, pensé en varios ejemplos y ejercicios, pero la idea de esta sesión es como abrir el debate, el diálogo. En los manuales ustedes podrán ver algunas propuestas para el manejo del lenguaje escrito, del lenguaje de la palabra dicha, pues, también del lenguaje audiovisual, pero lo más importante es que al hablar del lenguaje incluyente asumamos que somos parte de esa diversidad y que queremos vernos representados y representadas en los medios de comunicación, y que también al mismo tiempo que es un gozo y un privilegio estar en un medio, es una responsabilidad social. Entonces, la información es un bien público y como tal tenemos una responsabilidad ética y también la posibilidad de crear cosas nuevas y de hacer comunidad a través del lenguaje. Así es que, pues, esta es nada más una probadita. Sería bien rico que de pronto pudieran invitar a personas que viven con VIH, a personas afrodescendientes, a pueblos originarios, a estos colectivos contra la gordofobia, el tema del cuestionamiento a los términos psiquiátricos, porque hoy por hoy hay muchas colectivas y colectivos que están haciendo un trabajo muy específico en cada sector poblacional. Y bueno, pues eso es muy, muy grato, realmente es me hace sentir a mí muy contenta de ver cómo el movimiento feminista y los movimientos sociales han propiciado estos cambios desde abajo. Y sí, la RAE tiene, digamos, aunque es el paradigma del poder de la lengua, porque lo tiene, también es cierto que desde otros ámbitos se están generando estas propuestas, y concretamente en México, a partir de las reformas a la Constitución en 2011, se generaron varios cambios a nivel legislativo y hay leyes para prevenir la violencia contra las mujeres y también para prevenir la discriminación. Y comparto que en particular, si ustedes quieren profundizar en algunos conceptos, en estas leyes, todo el preámbulo plantea las palabras que usan, ¿no? Los conceptos que usan, que también puede ser muy interesante. De estas leyes se han derivado políticas públicas que han dado, pues, pie a instituciones como CONAPRED, como COPRED, como la generación de manuales, pero que también la sociedad, las comunicadoras y comunicadores podemos aportar generando nuestros propios códigos de ética, manuales de estilo y también nuestros criterios editoriales, como bien comentaban en Calentana. ¿Qué publicamos? ¿Qué no publicamos? ¿Cómo cuidamos a las personas? ¿Cómo no revictimizamos a las mujeres, a las niñas? ¿Cómo no propiciamos un mayor estigma y discriminación hacia las mujeres, hacia las poblaciones afrodescendientes? Y en cambio mostramos todo el trabajo que están haciendo actualmente, que es muchísimo. Pues muchas gracias a ustedes, Norma, Irina, Maru, a la Red de Mujeres de AMARC, por generar estos espacios. Gracias por todo.